constitucional en el artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 21 de esta Constitución establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El Ministerio Público, recuerden ustedes, o fiscal, ahora con la reforma de junio de 2008, esta reforma trajo aparejadas diferentes reformas, dentro de las que destaca precisamente que ahora todo el sistema penal es oral, acusatorio y adversarial. La oralidad sí, es una característica de este sistema y representa que ahora todo el procedimiento ante el órgano jurisdiccional pues se va a llevar a cabo en una audiencia pública, una audiencia donde está presente el juez, está presente precisamente el Ministerio Público, el defensor, el inculpado, la víctima y su asesor jurídico. Esta institución del Ministerio Público, como se establece en el 21 constitucional, pues precisamente es la encargada de llevar a cabo la investigación de los delitos que se cometan dentro de su jurisdicción. Específicamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 127 de este código establece que compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante su investigación. Esta triada de la investigación, que nosotros así lo conocemos como triada de la investigación, precisamente es encabezada por el Ministerio Público, que es la que va a coordinar tanto a policías como a peritos en cada uno de sus facultades, en cada uno de sus ámbitos de competencia. Acuérdense ustedes que el Ministerio Público como institución tiene a su cargo a estos policías que conocemos como policías de investigación. Estos policías de investigación precisamente hacen lo que nosotros podemos ver en las propias películas que investigan, son detectives que están investigando el delito. Por su parte, los peritos son personas profesionales, expertos en determinada rama, ¿sí? Hay peritos en diferentes ciencias, que estos peritos precisamente lo que van a realizar pues es justamente una actividad, ¿sí? Que va a ser ordenada por el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público en nuestro país, en nuestro estado, se va a encargar de investigar precisamente los delitos que se cometan dentro de su jurisdicción. Si nosotros hablamos del Ministerio Público Federal, ¿sí? Este Ministerio Público se encargará, o fiscal, se encargará de la investigación de delitos del fuero federal, ¿sí? Aquellos delitos que están consagrados, o aquellas hipótesis de conducta penal que están en el Código Penal Federal. Un ejemplo para que nosotros podamos distinguir precisamente estos ámbitos de competencia, todo lo que tiene que ver con armas y explosivos, armas de fuego y explosivos, son del orden federal. Por ejemplo, la portación de arma de fuego es un delito que está tipificado para la competencia de la Federación. Por otro lado, tenemos el Código Penal del Estado de Veracruz, que sería una competencia estatal. Entonces, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ¿sí? Que su titular precisamente es el Fiscal General del Estado de Veracruz, y de ahí viene un cierto organigrama que más adelante lo voy a explicar. En ese sentido, en un primer momento quisiera que quede muy claro que este fiscal o Ministerio Público pues va a investigar estos delitos. Y como decía hace un momento, pues esta coordinación de la investigación encabezada por el fiscal va a coordinar a los policías o detectives para efectos de que lleven a cabo precisamente esa investigación de los delitos. Por su parte, los peritos, que como establecía, hay diversas ciencias, diversas especialidades, para efectos de que ese dato de prueba, así se conoce en el sistema penal acusatorio, ese dictamen que pudiera emitir, ¿sí? en una primera etapa de investigación, pues va a ser desde su ciencia del conocimiento, desde su ciencia de experticia. Y por ejemplo tendríamos peritajes como el dictamen de lesiones, ¿sí? Acuérdense que toda persona que es detenida
y puesta a disposición ante el Ministerio Público, pues precisamente tiene que constar por una persona experta, en un profesional de la medicina, si tiene lesiones o no tiene lesiones. Y en el supuesto de que existan lesiones dentro de su integridad física, tendrá que hacer precisamente una descripción de qué características tienen y en dónde se encuentran localizadas para efectos posteriormente en la audiencia inicial, poder hacerlo valer tanto la defensa como el propio Ministerio Público. Tendríamos dictámenes, por ejemplo, podríamos pedir un dictamen de genética para efectos de determinar un grupo no solo sanguíneo, sino también un grupo de justamente que pueda ser determinado si genéticamente en un homicidio, piensen ustedes o imagínenlo así, encontramos líquido hemático, entonces podemos recolectar una muestra, llevarla precisamente a este perito en genética, y que puede determinar si esa sangre corresponde al occiso o probablemente corresponde a una tercera persona que estuvo en el lugar, o inclusive pudiera ser el mismo probable responsable, ¿no? Entonces, esta pues parte de la investigación es fundamental, porque recuerden ustedes que ante un juez, en un procedimiento penal, pues finalmente el juez va a dictar una resolución, va a resolver un caso apegado siempre o lo más cercano a la verdad histórica de los hechos, a la verdad. Entonces nosotros tenemos la obligación como abogados, la obligación en cada una de las partes en ese procedimiento, pues de allegarle al juez todos los datos de prueba suficientes, pertinentes e idóneos, que le den a él los elementos suficientes para poder decir si una persona es en una primera etapa vinculado a proceso o no vinculado a proceso. Posteriormente un juez de juicio, una vez que son valorados los medios de prueba, pues poder determinar y dictar una sentencia, ya sea una sentencia condenatoria o absolutoria. Y todo esto pues tiene que tener un grado de cientificidad pues bastante claro, porque en el derecho, como en muchas de las ciencias, pues no podemos dejar nosotros a dudas, a presunciones, no se puede hacer analogía, siempre tiene que estar precisamente todo tipo de resolución, no solo motivado y fundamentado, sino precisamente tiene que estar lo más apegado a la verdad histórica de los hechos. Entonces estos peritos pues realmente le dan un lado muy objetivo a todo lo que nosotros podamos señalar en una audiencia. Acuérdense que todos estos dictámenes que realizan estos peritos pues son llevados ante el juez. A diferencia del sistema inquisitivo, a partir de la reforma de 2008, pues recuerden ustedes que esos dictámenes ya, si bien se emiten hasta este momento por escrito, ¿sí? Lo cierto es que ante el juez en ningún momento conoce ni la carpeta de investigación, ni mucho menos los datos de prueba que en ella se contengan. Entonces lo que se hace ahora en este sistema penal acusatorio y adversarial pues es precisamente llevar a cabo una testimonial, es decir, el perito que emite un dictamen, cualquiera de estos que he mencionado como ejemplo, pero hay un tanto más, pues lo que va a hacer es acudir a la audiencia, acudir ante el juez, ya sea de control para la audiencia inicial o ante el juez de juicio en una etapa posterior, y hacerle ver si los métodos, los instrumentos y el por qué llegó a esas conclusiones, ¿no? Si por ejemplo el perito llega, un perito que realizó una necrocirugía, por ejemplo un médico forense, y llega a determinar que las causas de la muerte fue por impacto